Hechos capítulo 2, versículos 43 al 45. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La semana pasada hablábamos de la iglesia utilizando un poco el mismo lenguaje que la propia Escritura se refiere a esta. Sabemos que la Biblia de pronto utiliza sinónimos para poder definir algunas cosas que tal vez son difíciles para nosotros entender. Y una de ellas es el concepto de iglesia. Iglesia. ¿Qué pasa cuando se viene este concepto a las personas hoy en día? Lo más común es que se imaginen una estructura, se imaginen un edificio, se imaginen una entidad, ¿cierto? Los que tienen una costumbre, una cultura católica romana, una entidad que está liderada bajo el cuidado de una persona en el Vaticano. Eso es lo que para muchas personas es iglesia. Pero la propia Escritura define lo que es iglesia. Y es por eso que es necesario poder entender en la Biblia qué es lo que realmente significa la iglesia. La iglesia significa literalmente esto, un grupo de personas. Ahora bien, en la antigüedad, en el tiempo en el cual estamos hablando, el concepto de iglesia era común asociarlo a un grupo de personas que tenían algo en común, no solamente un grupo de personas. Existe una clara diferencia entre un equipo y un conglomerado. Un equipo tiene relaciones, una parte con la otra, y de esa manera cumplen un objetivo, una meta. Mientras que un conglomerado simplemente son cosas que están juntas. Y esa es la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es un grupo de personas. Nosotros estamos con un fin. Un conglomerado es un saco de papas. Papas juntas para ser vendidas. No tienen más propósito que ese. Pero la iglesia no. La iglesia es un grupo de personas que tiene un propósito y que más que un propósito ha sido llamada de las tinieblas a la luz. Ha sido llamada de la perdición a la salvación. Ha sido llamada de la mentira a la verdad. Y esa es una de las características esenciales que tenemos como iglesia. Lo que estamos viendo en el libro de los Hechos, luego de la venida del Espíritu Santo que comenzamos a ver en el versículo 1 del capítulo 2, nos encontramos con la vida de la iglesia. Nos encontramos cómo ellos empezaron a vivir, cómo ellos empezaron a experimentar esta comunidad de fe, esta comunidad de personas que tenían algo en común, valga la redundancia, comunidad común. Pero la verdad es que uno de los conceptos que nosotros podemos encontrar y que grafican de una manera muy precisa uno de los elementos que significa la iglesia es familia. La iglesia es una familia. Por eso es que nos llamamos entre nosotros hermanos. No es una nomenclatura que sea superficial, sino que en realidad de amarse hermano implica una cuestión de nueva naturaleza. Somos familia. Hemos nacido en diferentes familias de origen. Hemos venido, tal vez, algunas personas de otros países, de otros lugares de este país, más al norte tal vez, más al sur quizás, pero todos nosotros, siendo tan distintos y únicos, hemos sido llamados a esta común salvación. Y eso es lo que tenemos en común. Y eso es el concepto que hablábamos la semana pasada de la comunión. Hermanos, la iglesia es una familia. Como lo señalaba anteriormente, de pronto puede verse como aquella antigua vecindad donde cada uno tiene su gracia, donde cada uno tiene un lugar y donde cada uno tiene una importancia dentro del todo. Esa es la iglesia, esa es la comunidad de fe. Y por eso es tan importante que nosotros comprendamos más allá del concepto que habitualmente tenemos de iglesia,
las responsabilidades que conllevan ser parte de una comunidad de fe. No basta simplemente, amados, con venir y sentarse a oír un sermón, cantar un par de alabanzas y participar en una oración congregacional. El ser parte de esta familia implica muchas más cosas. Implica el compartir, implica el pasar tiempo juntos, implica el ser moldeados por Dios juntos. Y para eso la hermandad es tan necesaria. Y eso es lo que tiene que ser una característica importante. Lo vimos la semana pasada, el Señor Jesucristo dijo que una de las señales distintivas con las cuales las personas de afuera, las que no son creyentes, iban a reconocer que ellos eran discípulos del Señor, era justamente por el amor que se tenían los unos con los otros. De manera que la iglesia es una familia que vive unida, y hoy día vamos a estar viendo otras características de una iglesia. Por eso yo les señalaba un poco lo que generalmente las personas tienen como idea de lo que es una iglesia. Porque vamos a ver que puede haber una iglesia nominal, una iglesia, un grupo de personas que se juntan en un lugar, tienen una cruz arriba, una estructura que aparenta ser un lugar de culto, pero por dentro simplemente ser personas que vienen a escuchar algo y tienen algo en común, pero no ser una familia, no ser una comunidad. Pero la diferencia clara es que puede haber una iglesia que aparenta ser iglesia y una iglesia viva, una iglesia muerta y una iglesia viva. Y lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 2, versículos 43 al 45, justamente son características de una iglesia viva. De una iglesia viva. Una iglesia que está creciendo, una iglesia que no es perfecta. Oiga bien, porque a la hora que yo estoy dentro de la iglesia ya no es perfecta. No es perfecta. De pronto ha sucedido que he invitado a personas, les he predicado el evangelio y les he invitado a venir a la iglesia. Y dicen, ¿pero de verdad me van a aceptar? Yo que tengo tanto pecado. La iglesia es un grupo de personas pecadoras que ha recibido la gracia de Dios y que Dios está transformando. Como decía un muy querido y amado hermano, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos un gran letrero aquí que dice, en construcción. En construcción. Estamos en construcción. O es como cuando ponen esos stickers detrás de los vehículos para que no los apuren, ¿cierto? Estoy recién manejando o bebé a bordo. Todos nosotros tenemos una señal que estamos en construcción, no somos perfectos. Así que si usted viene acá a encontrar perfección, se va a decepcionar, porque somos pecadores que estamos siendo perfeccionados poco a poco, paulatinamente, en la obra de Dios en nuestra vida. Por tanto, es importante que recordemos siempre esto. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. La iglesia es un lugar donde van personas que estaban rotas, que no tenían sentido para vivir y que ahora están siendo moldeadas conforme a la palabra de Dios por la pura misericordia de Dios. Por eso nunca un cristiano debería tener una mirada de juicio ante las personas que no conocen a Cristo. Como dice el viejo adagio, la vaca se olvida que fue ternera. Y hoy muchos que van a la iglesia y que tal vez tienen un concepto demasiado inmaduro de la fe, andan apuntando con el dedo a las personas que son pecadoras y que no se han arrepentido. ¿Acaso ellos no vivieron igual? ¿Acaso ellos no estuvieron haciendo todas esas cosas que los otros también hacen? Nunca nos olvidemos de donde por gracia Dios nos ha sacado. Nosotros heredamos, como dice Pedro, una vana manera de vivir de nuestros padres, igual que los demás. Y por gracia hemos sido salvados y por gracia estamos siendo instruidos en la palabra de Dios para ser transformados. Para que esa pasión que teníamos por lo pecaminoso, por hacer lo malo, comience a ser transformada en el carácter de Cristo. Hermano, nosotros no fuimos salvados por obras, sino para obras. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Fuimos cogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué?
para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Por tanto, no alcanzamos la salvación por las cosas buenas que hacemos, porque todas las cosas que hacemos tienen un precedente de maldad. Porque algo muerto no puede dar vida. Y si el ser humano hace algo bueno, simplemente es un pequeño vestigio de esa imagen de Dios distorsionada en el ser humano. Pero el cristiano, el discípulo de Cristo, es aquel que entiende que está siendo perfeccionado y que va a ir cambiando en función al pecado. Cosas que antes, encontraba que eran común para su forma de vivir, se da cuenta que ahora van directamente contra la voluntad de Dios. Eso es ser cristiano, eso es ser un discípulo, pero es una cosa que sucede paulatinamente y que está en formación en nuestras vidas. De manera que una iglesia viva es aquella que entiende su deficiencia, pero que también se entrega por completo a que Dios haga su voluntad a través de ella. Hoy vamos a ver 3 características de una iglesia viva conforme a los pasajes que hemos leído. 3 características de una iglesia viva. En primer lugar, una iglesia viva tiene temor de Dios. En segundo lugar, una iglesia viva es usada para testificar. Y en tercer lugar, una iglesia viva lo que hace es tener cuidado de sí misma. Esos son 3 elementos que podemos contemplar en los textos que acabamos de leer y que vamos a estar desarrollando conforme a que vayamos avanzando. Cuando nos vamos al versículo 43, luego de todo lo que sucedió, luego de lo que analizamos la semana pasada, cómo es que ellos perseveraban juntos, cómo es que ellos estaban en la comunión los unos con los otros. Dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona. Y cuando dice eso se está refiriendo a la iglesia. Sobrevino temor a toda persona. Hay versiones como la Nueva Traducción Viviente que ante un pasaje como este traduce lo siguiente, dice, y vino un temor reverente. Un temor reverente. La Biblia textual en su traducción señala que sobrevino temor a toda alma. El temor es algo que usualmente relacionamos con algo negativo. De hecho, la psiquiatría tiene un catálogo de todos los tipos de temores o fobias que existen. Y evidentemente, el temor es catalogado como algo que no es provechoso para la persona que lo posee. Las personas, por ejemplo, que tienen agorafobia, le tienen temor a estar delante de mucha gente o con muchas personas pululando por ahí. No le gustan los centros comerciales, prefiere estar encerrado en su casa. Y eso comienza a generar algo negativo en su manera de ser y también en la forma en la cual se relaciona con las demás personas. ¿Por qué? Porque el temor tiene una característica y es que el temor paraliza, ¿cierto? Cuando usted está cocinando y de pronto está picando cebolla, escuchando a Salo Reyes, no. Eso los más antiguos nomás lo entienden. Los púberes como ustedes no. Picando cebolla bien finita y la lágrima corriendo y de pronto una sombra atraviesa la cocina. Queda con la duda, mira para todos lados. Qué raro lo que vi, esa sombra. Y de pronto pone atención y pasa nuevamente la sombra y ve que tiene una cola. Un ratón. ¿Qué hace usted? A no ser que sea muy valiente. Huye, se sube arriba de algo porque cree que ese bicho algo le va a hacer. El temor paraliza, amados. El temor paraliza, te deja así, no sabes qué hacer. Y eso es lo que nosotros realmente relacionamos con temor. Entonces, cuando se habla del temor de Dios, normalmente se le añade este apellido, temor reverente. Pero déjeme ser claro con esto. Evidentemente, el temor de Dios produce reverencia en aquellos que contemplamos a Dios, que admiramos su majestad, su carácter, su santidad. Es lógico. Pero el temor es temor. No le voy a romantizar el concepto del temor de Dios con simplemente un temor reverente. No, es tener temor de Dios. Es tener temor
de pararte o estar en la presencia de alguien que realmente es santo, de alguien que realmente es perfecto y puro. Es perfecto y puro. Es como cuando uno está en un lugar y entra una persona que de pronto es distinguida tal vez por su nivel de conocimiento o sus grados académicos, y uno que no, tal vez no los tiene, mira y cuando conversa con esa persona tiene cierta tendencia de mirar a la otra persona por superior y lo respeta y causa eso. Eso es un poquito lo que nosotros deberíamos sentir por Dios y su presencia. Hay una cosa que olvidamos normalmente en el diario el vivir, y es que Dios es omnipresente. Hermanos, Dios es omnipresente, y si usted no lo sabía, se lo cuento. Que Él sea omnipresente significa que Él está presente en todo lugar. Jeremías dice: ¿dónde huiré de tu presencia? Si fuera a lo más profundo del mar, ahí estás tú. A lo más alto, ahí también estás, tú lo llenas todo. Dios, amados, está en todo lugar. Vivimos delante del rostro de Dios todo el día. Como los antiguos le llamaban, vivimos coram Deo, delante del rostro de Dios. Dios ve todo lo que hacemos. Sin embargo, es muy poca la conciencia que tenemos de la presencia de Dios en los lugares donde estamos. Y sabe una cosa, Dios no solamente está presente en todo lugar. Dios no solamente sabe las cosas porque está presente. Además de ser omnipresente, Dios tiene otra perfección, atributo, que es omnisciente. Y que Dios sea omnisciente significa que Él conoce todo. O sea, Él no sabe solamente lo que ve de ti, sino que Él sabe todo. Él lee tu corazón. Él conoce lo que estás pensando. El Señor Jesucristo no tenía necesidad de que le dijeran quiénes eran ciertas personas, porque Él podía ver los corazones de todas las personas que estaban ahí. Amados, Dios nos conoce. Y qué poco temor de Dios hay en nuestra vida. Qué poco temor de Dios hay en nuestra vida. Dios es amor. Amén. ¿O no? Dios es amor. Dios nos ama y nos entregó de tal manera su amor que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ese mismo Dios que es amor, también es fuego consumidor. Y muchas veces nos cargamos al romanticismo exclusivo del Dios es amor, pero nos olvidamos que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Cuando la comunidad de fe comenzó a crecer, cuando la comunidad de fe empezó a acercarse a la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles y a vivir esta vida de fe en común, se empezaron a dar cuenta la presencia de Dios entre ellos. ¿Acaso no hay un pasaje que aparece en Mateo 18, que es sumamente conocido, y sobre todo lo recitan las iglesias chicas como la nuestra, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre es como el consuelo, ¿no? Hay 2 o 3, ya aquí Dios está al medio. Dice la Escritura, el Señor Jesús dijo eso: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí al medio. Hermanos queridos, cuando nos empezamos a empapar de Dios y empezamos a vivir una vida en comunidad, en iglesia local, lo que nos damos cuenta es que Dios empieza a estar con nosotros. No solo estamos acompañados los unos de los otros, sino que también Dios está presente ahí. Dios está presente ahí. Entonces lo que empezaron a experimentar los cristianos ahí en ese tiempo fue eso. Ellos estaban juntos, buscaban al Señor y la presencia de Dios era latente. Y no es que hoy no esté la presencia de Dios. Le aviso, Dios está aquí, por si no se había dado. Dios está aquí. De manera que cuando ellos estaban reunidos, la vida de fe les empezó a generar ese temor. Se llenaron de temor. Esa expresión temor en el Nuevo Testamento griego
aparece en 12 oportunidades. Y quien más habla del temor justamente es el escritor de esta carta, porque el libro de los Hechos es una carta, que es Lucas. Lucas, en 7 oportunidades de las 12 que aparecen en el Nuevo Testamento, es Lucas quien habla del temor de Dios. Y hermanos, no voy a ir al Antiguo Testamento porque me imagino que la mayoría o muchos saben cuál es el principio de la sabiduría: el temor al Señor. O sea, entendemos normalmente que el temor de Dios implica como consecuencia una vida sabia. Y la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es Dios viviendo en ti y trabajando en tu vida de manera práctica. La sabiduría no es un conocimiento o un concepto o una definición. La sabiduría es vida, vida, vida. Vivan sabiamente, dice la Escritura. Vivamos, tenemos que vivir y la sabiduría se vive. Pero no me quiero remontar a eso, sino que simplemente quiero ver algunos textos que hablan sobre el temor de Dios y lo que conllevaba el temor de Dios, para que entendamos cómo es que debemos vivir como iglesia, como cristianos, como discípulos de Cristo en este concepto del temor de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 65, dice: y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Fíjese que el temor produjo como respuesta el compartir, el conversar, el comentar. ¿Se da cuenta? En este caso, el temor no los paralizó de hacer algo, o sea, no los dejó quietos, sino que los motivó a hacer algo. En Lucas capítulo 7, verso 16, dice también algo muy similar. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. O sea, el temor de Dios produce no un silencio, sino el hablar, el testificar, el dar testimonio. Dice acá, el temor se apoderó de todos y glorificaban. O sea, el fruto del temor de Dios es dar gloria a Dios. Y cuando hablo de dar gloria a Dios, no me estoy refiriendo a la cultura o a la costumbre que tienen nuestros hermanos pentecostales de dar 3 gloria a Dios. No. Dar gloria a Dios significa dar gloria en lo que tú haces, en tu forma de vivir, demostrar que Dios está viviendo en ti, demostrar que Él está realizando un trabajo en tu vida y que está siendo transformado para la gloria de Él. Porque la gloria no te la llevas tú. Es imposible. Por eso muchas personas que nos conocen de antaño, cuando ven lo que Dios empieza a hacer con nosotros, les llama la atención. Porque saben que no tenemos la suficiente fuerza como para cambiar por nosotros mismos. Cuando te ven a ti que eras, no sé, una persona sumamente grosera y irrespetuosa y de pronto ya no eres así, ¿qué te pasó? Cristo está trabajando en mi vida. Desde que lo conocí, he ido cambiando. Las personas que te conocen se dan cuenta de que algo te está pasando y que tú no eres lo suficientemente capaz para hacerlo. Ahora nos falta el escéptico que dice: este es un hipócrita igual que antes y no ha cambiado nada. Eso siempre hay. Pero, queridos, la gente se da cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida. La gente se da cuenta cuando tenías una costumbre pecaminosa y ahora ya no la tienes. Ellos se admiran de que ya no corran junto con ellos, como dice el apóstol, en sus perdiciones, sino que ahora vivamos una vida distinta. El temor de Dios no te paraliza para hacer nada. El temor de Dios te paraliza para pecar, pero te anima a glorificar. Y somos una iglesia viva, somos discípulos de Cristo que están siendo transformados cuando
de forma individual y también colectiva, comenzamos de alguna forma a glorificar a Dios por medio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dice el versículo 17 de Hechos 19. Hechos 19, 17. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Se da cuenta esa idea ligada que está siempre presente cuando se nos habla del temor. El temor del cristiano, el temor del verdadero discípulo del Señor no causa una parálisis en él, sino que lo lleva a una acción y a una parálisis. Esa acción es la gloria de Dios, el testificar de Cristo, pero a la vez lo lleva a refrenar su vida de pecado. Dios te comienza a transformar. Y eso es lo que vemos aquí en estos pasajes, hermanos. Vemos cómo es que el temor de Dios produjo que lo que ellos sentían y estaban experimentando comenzaron a manifestarlo a las demás personas que estaban presentes ahí. El temor de Dios nos mueve a hacer su voluntad, nos mueve a glorificarle. Fíjese lo que dice Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hoy muchos no crecen en su vida cristiana, en su vida de seguir al Señor, porque les falta temor. Hoy muchos no están anunciando el mensaje del Evangelio porque temen más a los hombres que a Dios. Porque el temor a Dios produce el testificar. Mientras que el temor al hombre, el temor a que te tomen como un loco, como una persona que no está dentro de sus cabales, de alguien que, no sé, se vendió una nueva religión o todo este tipo de cosas que nos dicen. La verdad es que está claro. El temor de Dios te va a llevar a darle gloria y a testificar de Él y al crecimiento. Al crecimiento. Hermano, es hora de que hagas tal vez un análisis y mires tu corazón. Y ese checklist que está interno, puedas testear cómo está tu nivel de temor de Dios. Porque esa palomita que hay que marcar ahí, ese check, va a gatillar realmente si es un antecedente certero de si estamos creciendo en Dios o no lo estamos haciendo. Hermanos, el temor de Dios es algo que la iglesia debe vivir. Es algo que la iglesia debe experimentar. Creo haberlo comentado en oportunidades anteriores o tal vez a otros hermanos. Uno es tanto lo que habla que a veces no se acuerda con quién conversa las cosas. Pero últimamente, durante los últimos 2 meses, en este sector, los que viven en este sector, no sé si habrán notado la presencia de los testigos de Jehová, que andan como replegados todos los días en todas las esquinas. Y andan súper comprometidos con su causa. Nosotros sabemos que tristemente ellos están en un error en cuanto a lo que entienden por la palabra de Dios. Pero saben, ellos son más comprometidos que nosotros. Hermano, nosotros tenemos la verdad, no porque nos jactemos de que somos más inteligentes que los demás y que somos más despiertos. No. La verdad es su palabra, nada más. Si alguien ha de jactarse, dice el Señor, que sea en conocerme y entenderme. No nos podemos jactar. Pero hay personas que están confundidas, que creen que algo es correcto y son sumamente comprometidas con la mentira. Y en su inocencia hacen cosas.
que nosotros que conocemos la verdad, que recibimos la gracia de Dios día tras día deberíamos hacer, pero que no hacemos porque nos falta temor de Dios. Según tengo entendido, dentro de la doctrina de los testigos de Jehová, el predicar les da cierto nivel de premios en lo que será su estadía eterna. Por eso lo hacen con tanto ímpetu. De la misma manera que los musulmanes se inmolan. Y uno puede decir, oye, que son comprometidos los musulmanes. Se inmolan porque, según el Corán, les esperan 40 vírgenes en el paraíso. Esa es su motivación, el premio. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos una motivación mucho más grande que la banal recompensa que ellos esperan. Y es una eternidad conociendo a aquel que nos creó. Es una eternidad compartiendo y viendo el rostro de aquel que se entregó por nosotros hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿cómo no valorar aquello? ¿Cómo no hacer esta introspección y saber que aquel galardón es mucho más grande que cualquier otro? Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Nosotros tenemos promesas tremendas, maravillosas, no solo para la eternidad, sino aquí también. Empezamos a experimentar su gracia, su favor, su misericordia, su compasión. ¿Qué premio más grande? Y cómo realmente en la Biblia no hay ninguna promesa material, aunque algunos las venden, pacte le dicen, no vemos, sí hay promesas materiales, pero siempre están ligadas con el sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que renuncie a padre, madre, casa, hermano, todo eso, va a recibir en esta tierra lo mismo, pero con sufrimiento, dice. O sea, sí, evidentemente, si tú trabajas, te esfuerzas, eres aplicado, te va a ir bien, es lógico. Causa, efecto. La sabiduría de los proverbios nos lo dice en todos los 31 capítulos. Que si tú eres trabajador, eres responsable, diligente, te va a ir bien. Es lógico. Ahora bien, ¿qué pasa? Las promesas de Dios son con esfuerzo, pero también acarrean sufrimiento, porque mientras estemos en esta vida no va a ser fácil. Pero las promesas eternas que tenemos y la bendición maravillosa de sentir la presencia de Dios y estar claro de que Dios está presente en medio de nosotros en todo momento, debe ser algo que nos debe motivar más todavía. Temor de Dios, temor de Dios. Les hago esa invitación, amados, a que durante el resto del día puedan ver su corazón, pedirle a Él que les muestre. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta en lo que estamos fallando. Tan superficiales somos. Que Dios nos ayude a hacer una introspección y que podamos ver eso. Una iglesia viva es una iglesia que tiene temor de Dios. Segunda característica, es una iglesia viva. Una iglesia viva es usada para testificar. La segunda parte del versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Aquí es interesante notar esto porque el temor de Dios lo que trajo fue que los apóstoles sirvieran a la gente de afuera. ¿Cómo? Por medio de lo mismo que hacía el Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio en ese tiempo iba acompañada de maravillas, de prodigios. De hecho, la palabra que se emplea acá hace referencia clara a un acto sobrenatural. A un acto sobrenatural. A menudo se refería a algo que salía del curso natural
de las leyes establecidas. Por eso se le llama prodigio también, prodigio, maravillas. Cuando tú estás vivo y creciendo en el Señor, siguiendo el discipulado del Señor Jesucristo, tú vas a ir testificando del Señor Jesucristo, testificando de lo que Él está haciendo en tu vida, hablándole de lo que Él está haciendo en tu vida a otras personas. Eso va a ocurrir porque la iglesia es utilizada para testificar. Una señal de los apóstoles en ese tiempo tenía que ver con el asunto de los milagros. Y es normal que entendamos los milagros como algo sumamente vistoso, y eso está bien, así eran. Yo siempre lo digo, pero uno de los milagros que a mí me sorprendería mucho haber visto en el tiempo del Señor era la curación de un manco. Que un ciego recobre la vista, no veía y ahora ve. No es algo tan... Tal vez, no sé, si no tenía si sus cuencas estaban vacías y le salía en un ojo, claro, ahí ya era algo vistoso. Pero un manco es alguien que no tenía mano y de pronto, ¡pam! ¡Una mano! Normalmente nosotros entendemos los milagros desde esa perspectiva. Pero, hermanos, estamos llenos de milagros de esa característica todos los días, pero que minimizamos tanto. Minimizamos tanto. La conversión de una persona es un acto tremendamente sobrenatural y fuera de todo orden lógico. En la antigüedad, el propio ejemplo del apóstol Pablo era así. Un hombre que perseguía a la iglesia, que llevaba a los que creían en Cristo a la sinagoga para que ahí en la sinagoga los castigaran, los latigaran. Ese hombre que un día perseguía, al otro día estaba hablando de él. Eso es un milagro de la misma característica de aquel que no tenía una mano y le salió una mano. Ciertamente, la fe nos permite, y el poder de Dios nos permite ser usados también para servir a las personas. Orar por las personas que están en necesidad. Una persona que está enferma, tú oras por ella y Dios puede sanarle. ¿Por qué no? Dios puede sanar a esa persona según su voluntad en el poder que Él dispensa. Es lógico que sí. Cosas pueden suceder. En tiempos donde el evangelismo en África estaba teniendo un auge muy grande, sucedían cosas realmente sobrenaturales. Personas que habían muerto 2 o 3 días resucitaban. En nuestro medio, incrédulo, es difícil que se den esas cosas. Solo por la voluntad de Dios, evidentemente. Bueno, siempre por la voluntad de Dios. Pero en un mundo sin fe, no son muchas las cosas que se pueden hacer. El propio Señor Jesucristo dijo que cuando fue a Nazaret, no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Acaso el Señor no tenía el poder para hacer milagros? Evidentemente los tenía. Él era el creador de todo. Pero no hizo muchos milagros ahí por la fe. En un mundo sin fe, en un mundo donde hay cristianos sin fe, es lógico que no va a pasar nada. Es lógico. Hermanos, a veces nos sentimos tan dichosos cuando Dios responde una oración y decimos, oh, Dios me respondió a la oración. Y eso está maravillosamente bien, hay que ser agradecido. Pero eso debería ser el día a día de nosotros, porque creemos en las promesas de Dios. Creemos que Él nos dijo que pidiéramos y que Él lo daría conforme a su voluntad. ¿Por qué nos sorprendemos tanto de las respuestas positivas de Dios? Porque tenemos vidas sin fe. Porque nos falta. Y porque tal vez no nos damos cuenta de eso. Entonces, cuando oramos 2 veces por algo y resulta, ¡ay, gracias Dios! Está bien, hay que ser agradecido. Pero debiste haber orado más veces, tal vez. Y haber estado más seguro de que Él iba a responder tu petición. Porque Dios opera de esa forma.
La fe no limita a Dios, pero la fe es esa dependencia que debemos tener de lo que Dios ha dicho y creer en aquello. Esta iglesia viva era una iglesia que estaba siendo usada. Prodigios, señales se hacían por medio de los apóstoles, pero siempre esas señales acompañaban al mensaje. Ellos no eran curanderos, no eran, en nuestra cultura, ¿cierto?, más al sur, araucana, no eran machis, no era ese el estilo. Ellos predicaban el evangelio, anunciaban la verdad y Dios los usaba para traer sanidades. ¿Por qué? Porque las señales, los milagros eran la evidencia de que ellos habían estado con Jesús. Porque el Señor Jesucristo predicaba y hacía esas cosas. Entonces los apóstoles requerían también eso. Y Dios respaldaba el mensaje que ellos predicaban de la muerte de Cristo, de su pago en la cruz del Calvario por los pecados de las personas y su entronización, y Dios lo respaldaba con estas cosas. O sea, cuando hablamos de estas señales, estamos hablando de la obra de testificación que estaban realizando ellos. En Hechos 5:12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ellos continuaban anunciando el mensaje de Cristo tal cual como Él lo había hecho, y por eso es que eran usados para servir a las personas en necesidad, en alguna enfermedad. Y no solo eso, sino que también sucedían otro tipo de cosas. Siempre hablamos de los milagros o las señales, prodigios, como las sanidades, pero habían muchas otras cosas también que sucedían. Vamos a ver más adelante cuando Felipe está predicándole al eunuco, a un hombre, mientras está de camino, y de pronto el Espíritu Santo lo lleva y lo teletransporta a otro lugar, 42 kilómetros más allá. Ahí nadie fue sano, pero hubo algo sobrenatural. Cuando tú estás en la misión, cuando tú estás anunciando, producto del temor de Dios, anunciando la verdad de Dios, Dios te va a usar y te va a permitir su obrar y su poder en tu vida también. Pero no pasa porque no hay temor, no pasa porque no hay proclamación y no pasa porque no hay fe. Simplemente eso. Ellos continuaban anunciando el mensaje de Cristo. Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. ¿Se da cuenta? Las señales confirmaban que él era un enviado de Dios. Por eso los apóstoles realizaban este tipo de señales vistosas. Nosotros fuimos enviados y comisionados por Dios también. Tal vez no tenemos la facultad de hacer esas cosas que hacían ellos, pero sí, Dios obra por intermedio de nosotros. Y podemos ayudar a que personas que están muertas en sus delitos y pecados puedan nacer de nuevo. Que gente que no tiene propósito en su vida, que está perdida, que está desorientado, por primera vez encuentre una razón por la cual quiere despertar el día que sigue. Hermanos, es increíble ver la cantidad de personas que están sin rumbo, que viven por inercia y que en realidad solo despiertan para tomar pastillas para estar durmiendo despierto. Es una realidad, es algo que está sucediendo. No tienen razón para vivir. Pero aquel que murió para darles vida es aquel que le puede dar una verdadera razón. No solamente para vivir esta vida, sino para tener esperanza en la eternidad. Amados, una iglesia viva es una iglesia usada para testificar. El temor de Dios viene a nosotros y nos motiva a glorificarle. Nos motiva a enseñar de Dios, a mostrar la verdad de Él a las personas que nos rodean. No deberíamos sorprendernos cuando Dios hace eso. Pero nos sorprendemos porque no lo hacemos y porque no tenemos ese corazón para la misión. El Señor Jesucristo dijo
en Juan 14, 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Confiemos en Dios, Él nos va a usar. Él nos va a usar. Somos una iglesia viva cuando somos usados para testificar. Y el tercer elemento, amados, una iglesia viva tiene cuidado de sí misma. Cuidado de sí misma. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los repartían con todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de estas personas fue la comunión. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de un cristiano, no lo saca de la iglesia. Lo lleva a la iglesia. Lo lleva a la iglesia. Lo lleva a la comunidad, lo lleva a la comunión, lo lleva a ser parte de la familia de la fe. Eso es lo que pasaba. El mismo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban todos juntos. Una iglesia viva tiene cuidado de sí misma, tiene una fijación importante por la unidad, por la comunión. La idea aquí es mostrar que todos compartían y que no consideraban como suyo lo que sí les pertenecía. Ellos no veían la vida con egoísmo, sino que entendían que cada cosa que recibían provenía de Dios. El hermano del Señor Jesucristo, Santiago, en su epístola dice, ¡ay de los ricos de este mundo! Y uno podría decir, ¿pero por qué hay de los ricos si pucha que la pasan bien? ¿O no? Que levante la mano el que no quiere ser rico, para sacarme una foto al final del culto y guardarla ahí. ¡Ay de los ricos de este mundo! Y hay una cosa que no muchas veces se entiende, pero que es vital comprenderla. Y que hay un principio que el Señor dijo. Que Dios al que más le da, más le demanda. Dios al que más da, más le demanda. Por eso Santiago dice, ay de los ricos de este mundo, que atesoran y acaparan para sí mismos. Hermano, todo lo que Dios te da es para dar. Si Dios te da más, es porque ve en ti la capacidad de poder distribuir más. Pero cuando hay pecado en tu corazón, cuando hay egoísmo, hay avaricia, evidentemente, todo para acá. Todo para acá. El estar en una comunión con Dios, ser un discípulo del Señor, te lleva sí o sí al compartir. Lo que tienes puede ser mucho, puede ser poco, da lo mismo. Muchas veces nos preocupamos de la cantidad, como si Dios se preocupara de eso. Lo que Dios ve es el corazón. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dio las 2 blancas? ¿Se acuerdan que esas 2 blancas, si hacemos una conversión monetaria a nuestra realidad, bueno, con la inflación debe ser un poco más. Pero si hacemos una conversión, esas 2 blancas equivalían a 50 pesos chilenos. 50 pesos chilenos era lo único que esa mujer tenía. Y el Señor dijo, ella dio más que todo. ¿Cómo si son 50 pesos? O sea, porque ella dio todo lo que tenía, confiando en Dios. Hermanos, Dios no ve el monto, Dios ve tu corazón. Eso es. Puede, no sé, no, es que no invito a los hermanos a mi casa porque no tengo muchas cosas y en realidad más que un pan con mantequilla no tengo nada que ofrecerle. Ofrécele un pan con mantequilla nomás, hermano. Es lo que Dios te ha dado, compártelo. Compártelo. Sea mucho, sea poco, Dios te da la bendición para que tú puedas compartir.
Tal vez no tienes para, no sé, hacer un cumpleaños e ir a comprar una torta a la palmera. Son muy caras. Pero tal vez sabes hacer un queque. Invita a tu hermano, comparte con un queque. ¿Quién más? Da lo que Dios te ha dado. En la medida que Dios te ha dado, comparte. Nadie tiene tan poco que no pueda compartir. Porque la vida en comunidad te lleva a eso, a ser generoso, a compartir tu tiempo y a compartir lo que Dios te ha dado. Ahora hay un elemento importante que tenemos que considerar y es que ellos lo hacían de forma voluntaria. Aquí no hay ningún apóstol que haya sido medio socialista que diga, ya, traigan todo para acá, yo reparto. No, no es así. Todos se disponían voluntariamente. Eso es lo que dice el texto. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, voluntario. Porque es lo que Dios pone en tu corazón, amado. Es lo que Dios pone en tu corazón, según la necesidad. Ellos vieron que habían entre ellos personas que tenían necesidad y Dios puso eso en su corazón. Ahora insisto, ¿esa es una orden? No, no hay una orden. Es un fruto de una iglesia viva, una iglesia en comunión que Dios te da para dar. Lo poco que Dios te dé, comparte. Lo poco que Dios te dé, comparte. Muchos intentan señalar que la comunidad cristiana primitiva fue un poco comunista, ¿cierto? Pero en realidad no hay nada más lejos de la verdad que eso. La verdad no lo era así. Todo era voluntario, todo era conforme al corazón y lo que Dios ponía. De manera que no podemos confundir lo uno con lo otro. Pero sí había un deseo en su corazón de compartir con los demás. No solo el tiempo, no solo la comunión, sino también poder satisfacer las necesidades de los demás. 2 Corintios capítulo 8, versículo 14 dice, en el momento actual, la abundancia de ustedes, está hablando los hermanos en Corinto, suple la necesidad de ellos, que eran los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por una hambruna importante. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Hermanos, lo que Pablo está diciendo acá es que había una iglesia, hermanos cristianos, pasando por una necesidad y que ellos que tenían la posibilidad de bendecir a ellos, debían hacerlo. Con el fin de mostrar ese amor, mostrar esa comunión y ese amor que solamente proviene de Dios. El dar. Porque no olvide uno de los principios que comentamos la semana pasada. Amar es igual a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Sin presiones, sin números, sin montos, sin... No, conforme a lo que Dios pone en el corazón. Pero es lo que Dios quiere para ti. Una iglesia viva es una iglesia que tiene comunión y se apoya. Se apoya. ¿Y sabe qué? Primero los de adentro, lo vimos la semana pasada. Primero los de adentro, la familia de la fe. En Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dice, hagan el bien a cuantos puedan, pero principalmente a los de la familia de la fe. Como familia tenemos que apoyarnos, amarnos, cuidarnos. Y ese cuidado viene del temor de Dios también. O sea, esa característica viva del temor de Dios nos produce dos cosas, darle gloria, predicar, anunciar y también cuidarnos y amarnos los unos con los otros. Hermanos, qué importante es eso. Si queremos crecer, si queremos dar un salto más allá, debemos permitir que Dios haga eso en nuestras vidas. Que nos dé ese temor para glorificarle. Que nos dé ese deseo de testificar de Él. Y también que ponga amor entre nosotros para cuidarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a este mundo, despojándose de su gloria, la cual compartía con el Padre. Se despojó de todo y vino y nació en la ciudad más insignificante. Belén, Efrata, pequeña.
No había lugar para él y fue puesto no en los hoteles o casas donde recibían a los forasteros en esa festividad. No había lugar para él. Se humilló de tal manera que en vez de nacer en un palacio lleno de oro, lo pusieron en el lugar donde estaban los animales, rodeado de ellos. En vez de copas de oro, uva y todas esas cosas que comían los grandes, imagínense el olor en el cual nuestro Señor Jesucristo vino y estuvo en este mundo. Teniendo todo, siendo rico, se hizo pobre, dice el apóstol Pablo. Su familia, para poder purificar a María, luego del nacimiento, tomó la ofrenda y dio la ofrenda más humilde que había. Había que ofrendar un cordero, pero los más pobres bastaba con que ofrendaran 2 palomas. Y eso fue que la familia del Señor Jesús pudo dar. Siendo rico se hizo pobre. Teniéndolo todo, lo entregó. Vino a este mundo para vivir la vida en justicia que ni tú ni yo podemos vivir. E hizo ese intercambio. Se puso Él en la cruz en lugar de ti. Para que tú no tengas que pagar el pecado que has cometido. Él lo pagó en sí. La culpa de tu pecado y el mío fue sobre sus espaldas. Él se entregó por nosotros. Dio su vida para que ahora nosotros, estando en Él por gracia, podamos vivir nuestras vidas para Él. Él se llevó nuestra muerte, pero en su lugar nos dejó para que viviéramos como Él vivió. Porque todo aquel que cree en Cristo tiene que seguir sus pisadas y andar como Él anduvo. Amados, gloria sea al Señor y que Él nos ayude cada día. Oremos a nuestro